Desde el departamento 72, se oían unos leves lamentos que se desvanecían sin fuerza, aquellos salían del cuarto de la pequeña Chilindrina, aquella pecosa que antes reía y hacía sus travesuras con mucha alegría, ahora sobre su cama y cubierta con apenas una cobija delgada, lucía un rostro apagado y muy enfermo. Durante meses, sus quejas de hambre habían quedado olvidadas con promesas vacías de su padre sobre un trabajo que jamás llegaba, y un plato con comida que nunca vio. Para don Ramón, la debilidad de su hija no era más que otro de sus berrinches habituales, una actuación dramática para pedir un dulce que él no podía pagar. Él decía una y otra vez que el hambre pasaría, y que seguramente con algún trabajo que consiga ya pronto comerían. Esas mentiras se volvieron habituales mientras trataba de ignorar las costillas de la pequeña que se iban marcando bajo su vestido. Don Ramón no quería admitir la miseria que llevaba adentro. Pero todo cambió aquella noche, los lamentos por fin pararon. Muy alegre y convencido de que los dolores por el hambre habían desaparecido, don Ramón se acercó a su puerta sosteniendo una taza con agua tibia. Ese era el único consuelo que le quedaba para engañar al estómago de su hija antes de dormir. Llamándola en voz baja, no tuvo respuesta alguna. Entrando a la fuerza, quedó helado al ver la tétrica escena. Tomando su mano, sintió la piel helada y cadavérica de su hija. Por primera vez en su vida, don Ramón no tuvo excusas ni palabras astutas para evadirlo. Su indiferencia le había arrebatado lo único que realmente le daba sentido a su existencia. La Chilindrina había fallecido. Aquella pérdida destrozó el frágil equilibrio mental de don Ramón. Tras el entierro, se encerró en su departamento hundido en un duelo rabioso. Nunca más volvió a buscar trabajo, no salía a comer. El cesante llanto se convirtió en su única compañía. Con los días, la tristeza de don Ramón mutó en una obsesión demencial. En su mente, negarse a aceptar la muerte de su hija era la única salida. Una noche, mientras hurgaba entre los viejos libros de física que el profesor Girafales le había prestado años atrás para intentar terminar la escuela, encontró anotaciones sobre mecánica cuántica y diversas teorías de universos. Aunque don Ramón no tenía estudios, poseía un ingenio de mecánico e instalador eléctrico aficionado que arreglaba de todo con lo que tenía a la mano. La desesperación potenció su ingenio de forma enfermiza. No necesitaba entender la teoría matemática, solo necesitaba hacer funcionar los principios básicos de la inducción magnética para abrir una brecha dimensional y traer de vuelta a una versión de su hija de otro universo donde siga con vida. Durante 6 meses, el departamento 72 se transformó en un laboratorio clandestino y fétido, aprovechando el tendido eléctrico del patio, y robando energía directamente del poste de la calle con cables de alta tensión. Don Ramón comenzó a ensamblar un colisionador de partículas casero, desmontó receptores de radios viejas, cinescopios de televisores analógicos robados, condensadores de hornos y baterías de autos, para protegerse de las radiaciones y los chispazos de alta frecuencia. Moldeó una armadura tosca con láminas de tambores de aceite y partes de estufas sujetadas con remaches. Asimismo haría una pieza única con la que formaría su máscara. Para canalizar las descargas de energía, modificó un guante de soldador acoplándole condensadores de titanio extraídos de electrodomésticos y cables de cobre enrollados en espiral. El ataque de su guante no era magia, era una descarga capacitiva de miles de voltios impulsada por baterías de ácido plomo que llevaba en la espalda y tenía conexión con su guante junto a una condensadora de alta tensión. Para evitar ser impactado por su propio ataque, usó una placa de cobre grueso sobre los nudillos exteriores de su guante junto a un interruptor interno en su palma. Observando todo su trabajo, había nacido el Dr. Don Ramón. El primer intento de abrir el portal ocurrió una tarde en la que un potente ruido salía de la casa de don Ramón. Asombrado, el chavo comenzó a asomarse por su ventana. Al notar, vio que don Ramón vestía una pesada armadura de hojalata, también una capa larga que usaba para aislar el calor. Él tenía el rostro demacrado, a lo que rápidamente se puso una máscara. Temeroso preguntó qué intentaba hacer. Don Ramón no había notado que toda esa tensión del portal había dejado descubierto su ventana que había tapado para evitar ser visto. Escuchando la voz del chavo, solo le mencionó que hoy traería de vuelta a su hija. El chavo, asustado, ingresó por la ventana e intentó acercarse a la conexión del portal que estaba adherido en el pecho de don Ramón. Este estaba hecho por un extintor viejo lleno con ácido de baterías de auto y químicos de focos rotos. Al mezclarse creaban un chispazo eléctrico tan violento que tenía la fuerza para romper el aire y abrir un hoyo en el espacio. En su cinturón llevaba un disco giratorio de teléfono antiguo que utilizaba para cambiar de dimensión
según el número, el chavo se acercaba lentamente. En eso, don Ramón entró en un acto de paranoia, levantando su guante presionó el interruptor interior a lo que los condensadores liberaron un arco eléctrico de 10.000 voltios, la descarga impactó al chavo deteniendo su corazón al instante. Al escuchar el estruendo y el olor a quemado, doña Florinda salió muy asustada, viendo que había humo saliendo desde la casa de don Ramón, se dirigió para ver qué ocurría. Al observar, ve que el patas de Chichicuilote llevaba un atuendo extraño. Don Ramón, ahora llamado el doctor Don Ramón, señaló el cuerpo calcinado del pobre chavito mientras decía que nadie se opondría para traer de regreso a su hija. Doña Florinda en shock mencionó que llamaría a la policía. Corriendo hacia ella la sujetó de la muñeca, activando los pistones caseros del guante, trituró su brazo. Con el grito desgarrador de la mujer, Kiko y doña Clotilde salieron de sus casas. Al ver la apariencia de don Ramón, ambos comenzaron a gritar por la tétrica escena en el suelo, sintiendo que todos querían obstaculizar su plan. No tuvo más opción que atacarlos, lanzando una gran descarga contra Kiko. Este quedó rostizado en el suelo. Doña Clotilde imploraba por su vida, recordándole todas las buenas acciones que hizo por él. Sin compasión, don Ramón destrozó su cráneo de un solo golpe. Doña Florinda en el suelo agonizaba mientras veía su brazo destrozado. Acercándose le dijo que él estaba dispuesto a todo por su hija y nadie hizo nada para impedir su muerte. Quebrándole el cuello, don Ramón procedió a activar el portal. Con la vecindad cubierta de humo, don Ramón caminó hacia el centro del patio. Su portal improvisado zumbaba al límite de su capacidad. Los cielos sobre la vecindad se tornaron púrpuras por la ionización del aire. El doctor don Ramón reía mientras decía que no le importaba destruir ese mundo. En alguna otra dimensión ella estaba viva y eso era lo único que le importaba. Siendo absorbido, viajó de forma muy violenta al ser algo improvisado. Todo el transcurso para viajar por el multiverso fue una pesadilla de radiación y dolor. Don Ramón flotó por el espacio nulo, era un vacío negro donde las leyes de la materia no existían. Ahí descubrió que el multiverso no era un tapiz de infinitas posibilidades felices, sino un matadero cósmico, una travesía de brechas dimensionales. Al elegir distintos números presenció versiones horripilantes de su propio hogar, una vecindad donde la ira los había destruido por completo, todos se odiaban y las tumbas en cada departamento lo evidenciaban. En otro universo la vecindad estaba habitado por extraterrestres, en uno de los más bizarros era uno donde el chavo logró convertirse en una versión bizarra del hombre araña, cada salto dimensional le costaba pedazos de su propia humanidad, la radiación ultravioleta quemaba su piel bajo la máscara de lata, la vibración neumática de su guante le fracturó los huesos de los brazos, la corriente continua deformó su columna, pero el dolor físico era nada comparado a la culpa que tenía por el fallecimiento de su hija. Tras cruzar decenas de realidades alternas, la brújula electromagnética de su máscara detectó una firma biológica idéntica al ADN de la chilindrina. Don Ramón forzó su guante al límite, canalizando la energía cuántica restante para abrir una brecha final. Cayendo con mucho dolor, apareció en el patio de una vecindad luminosa, pintada de colores vivos. El aire olía a los churros que doña Florinda estaba preparando. En ese universo todo era muy similar al suyo. Observando que doña Clotilde se iba cantando hacia su casa, decidió acercarse al departamento 72, asomándose por la ventana la vio sentada, era su hija, la chilindrina quien hacía travesuras mientras no paraba de reír. Ella estaba viva. Don Ramón se desplomó de rodillas, las lágrimas comenzaban a brotar bajo la lata. Temblando decidió quitarse la máscara, en voz baja comenzó a susurrar por su ventana. La chilindrina no oía nada a lo que don Ramón la llamó por su nombre. Ella volteó y quedando sorprendida comenzó a gritar al ver el rostro deformado de ese extraño hombre. Ante el grito apareció una mujer, era la mamá de la chilindrina. En completo shock don Ramón quedó paralizado. En ese universo ella no perdió la vida durante el embarazo, brotando lágrimas de felicidad. Ve cómo sale la versión de don Ramón de ese universo. Asustado sabía cómo reaccionaría él. Repentinamente, pidiéndole que se calmen, don Ramón abrazó a su esposa e hija y les dijo que se tranquilicen porque solo se trataba de un pobre hombre que seguramente pedía dinero. Sacando su billetera se ve como él tenía muchos billetes. Asombrado vio como el don Ramón de esa realidad era de carácter noble y con buen trabajo. Pidiéndoles disculpas solo dijo que se había equivocado de vecindad. El don Ramón de ese universo abrió la puerta y se acercó a él, susurrándole a la oreja le dijo: sé que tú eres mi versión de otro universo, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a tu mundo?
Dun Ramón vio como cada integrante de la vecindad salían y todos lo observaban de manera rara. La verdad lo golpeó tan fuerte que pudo entender todo. Él no era un héroe tratando de salvar a su hija, era una plaga, un demonio de hierro que había masacrado a sus amigos, destruyendo su propio universo y contaminando el tejido cósmico solo por el egoísmo de no saber aceptar el duelo. La chilindrina de su mundo había fallecido y ninguna máquina o invento la traería de vuelta. Mirando sus guantes, Dun Ramón decía que él no era el culpable de que su hija ya no esté más a su lado. Agarrándolo del hombro, Dun Ramón veía como ese Don Ramón, si había sabido ser un padre ejemplar. En ese momento, un portal se abrió por el vórtice que llevaba en su cuerpo, el orificio empezaba a desprender energía cinética que atraía un colapso del espacio nulo. La realidad de esa vecindad perfecta comenzaba a resquebrajarse en cristales negros. Dun Ramón sabía lo que tenía que hacer, no había redención posible para las atrocidades que cometió, pero podía evitar que su plaga destruyera el único hogar donde su hija era feliz. Poniéndose nuevamente su máscara, encendió el dañado vórtice, pero esta vez invirtiendo la polaridad para crear una fuerza de succión inversa, gritando que todos entren a sus casas. La chilindrina le preguntó a su papá quién era él. Dun Ramón miró a la niña por última vez a través de las rendijas de hierro y dijo: no soy nadie, hija, solo soy un pobre hombre que no supo valorar lo que tenía. Con un grito agónico, Dun Ramón activó la sobrecarga del reactor de su pecho, el vórtice absorbió toda la inestabilidad cuántica del patio, sellando la brecha de esa dimensión, arrastró el tejido espacio-temporal alterado de vuelta hacia el vacío. El villano de hojalata fue succionado hacia el espacio nulo, llevando consigo la energía destructiva que amenazaba el multiverso. En ese momento la brecha se cerró con un chasquido metálico, dejando la vecindad intacta bajo el sol de un perfecto día. A partir de ese momento, el Dr. Dun Ramón vagó eternamente por la nada absoluta, flotando en la oscuridad infinita dentro de una armadura inservible que ya no emitía energía, incapaz de morir debido a la radiación cuántica que fusionó su carne con el metal. Su conciencia permaneció atrapada en la miseria. En la inmensidad del vacío, donde no existen el tiempo ni la luz, lo único que resonaba dentro de su casco de lata era el eco eterno de su propio llanto y el recuerdo lejano de su hija que nunca volvería a escuchar. Desde el espacio nulo, mientras Dun Ramón flotaba entre la penumbra, puede oír una distorsionada voz que le dice: así que también llegaste aquí, ayúdame a salir de este lugar y podré ayudarte en lo que quieras. Vi que tienes un reactor en el pecho que podría potenciar. La araña que me picó, me dio una gran inteligencia que con el tiempo pude controlar. En la Tierra hay una persona que me mandó a este plano y necesito visitarla. Con el eco de su hija pidiendo ayuda, Dun Ramón miró su reactor con una leve sonrisa.